Buenos días a todos. Hoy vamos a ver los conceptos básicos de la comunicación de datos. ¿Sí? La aplicación directa de esto es, por ejemplo, conectar y que se comuniquen dos microcontroladores, o lo más común, conectar un microcontrolador con una PC. ¿Sí? Esto, por ahí si lo conocen, se usa el puerto UART que viene en algunos microcontroladores. ¿Sí? También se puede comprar un módulo externo. ¿Sí? Esa sería, digamos, la aplicación más básica, pero también tenemos algunos protocolos como SPI o I2C que son un poquito más avanzados, pero en definitiva nos permiten conectar cosas como sensores, transductores, ¿sí? Registro de desplazamiento, ¿sí? Hay un montón de cosas, hasta display, que se manejan mediante estos protocolos, incluso módulos que nos permiten usar protocolos más sofisticados o más complejos, como el USB, el protocolo CAN que se usa en la industria, o el Ethernet, ¿sí? Que es el que usamos para Internet, ¿sí? Así que empezamos a arrancar por lo básico. Es la diferencia entre la transmisión en serie y en paralelo. ¿Sí? Cuando hablamos de transmisión en paralelo, quiere decir que todos los bits, ¿sí? Se transmiten al mismo tiempo. Es decir, si tengo 8 bits, ¿sí? Voy a tener 8 líneas. Quiere decir que una desventaja es que tengo más cables, pero la ventaja es que la comunicación se hace más rápido. Es decir, con un solo clock transmito los 8 bits, ¿sí? Todos al mismo tiempo. En cambio, la comunicación serie es un poco más lento, pero me permite tener menos cables. Es decir, si hago con un solo cable o con dos cables, ¿no? Con tensión y ¿sí? Donde va la señal, puedo mandar un dato atrás del otro. Logro manejar menos cables, pero se me hace un poquito más lento. O sea, cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. Una aplicación directa es, por ejemplo, la arquitectura von Neumann. Si recordamos, la que tienen los CPU y los microcontroladores, donde tenemos el bus de control, el bus de direcciones, el bus de datos e instrucciones, que en el caso de los microcontroladores tiene 8 bits, 16 o 32, depende del tipo o la gama del microcontrolador, ¿sí? Y ya los microprocesadores ya vienen de 32 a 64, ¿sí? Y estos son canales paralelos, ¿sí? Si vamos al ejemplo de una PC, yo tengo un montón de tipos y de protocolos de comunicación, ¿sí? Todos se van a comunicar obviamente con el microprocesador, que es el cerebro, ¿sí? Este microprocesador tiene, digamos, una comunicación directa en paralelo, ¿sí? Porque necesito que sea lo más rápido posible, por ejemplo, con las memorias, ¿sí? Tenemos el bus de sistemas, que integra justamente el bus de datos, el bus de direcciones, con la memoria, con el chipset que me resuelve algunas de las cuestiones, como las terminales de salida, ¿sí? Y justamente es en paralelo porque, digamos, son los dispositivos más importantes, ¿sí? Que es la que justamente procesa todas las instrucciones. Y después tengo algunos buses serie, por ejemplo, la del disco duro, que es el SATA Serial ATA, ¿sí? Es un protocolo serie que si viene bastante rápido, no es tan rápido como la comunicación que hay con el micro y la memoria, o el micro y el chipset, ¿sí? También está el USB, el puerto serial, el común, digamos, que tiene una PC que ya no trae, pero hay. Y después tenemos los puertos, por ejemplo, para el PCI, donde se colocan las placas de video, una placa de sonido, o lo que fuera, ¿sí? O sea, la PC en definitiva usa tanto serie como paralelo, ¿sí? La paralelo, si bien usa más cable y es más complicada para, digamos, armar físicamente, más
una placa, ¿sí? En un PCB, se usa igual porque las ventajas de velocidad, digamos, es muy evidente. Pero ya para simplicidad, por ejemplo, para cosas más básicas que no requiere tanta velocidad como el USB o el disco duro, se usan protocolos seriales, que lo simplifica muchísimo, pero me baja la velocidad. Ahora, tenemos también una clasificación que podemos clasificar, por ejemplo, las configuraciones. Esto quiere decir que me está indicando entre cuántos puedo hacer las comunicaciones. Por ejemplo, tenemos punto a punto y de 2 o más puntos. Punto a punto quiere decir que me estoy comunicando, por ejemplo, entre dos dispositivos y solo dos dispositivos. Y 2 o más puntos quiere decir que me puedo comunicar con más de dos dispositivos. En realidad son 2 o más dispositivos que se están comunicando entre sí. Después tenemos lo que son las topologías, ¿no? En el caso de punto a punto, digamos, la comunicación va a ser obviamente directa, pero en el caso de que sea 2 o más puntos o multipunto, más conocido, tenemos varias formas de conectarlo. Algunos protocolos usan uno, por ejemplo, el estrella, ¿sí? O se puede usar para Ethernet. Por ejemplo, lo usa I2C. También lo usa protocolo CAN, ¿sí? O sea, cada protocolo, ¿sí? Te va a decir cuáles topologías puedo usar y cuáles no, ¿sí? Pero tenemos varias formas de conectar. Después, en lo que son los modos de transmisión, que es algo muy importante, tenemos primero lo que es la transmisión simplex. Acá le puse que en el funcionamiento simplex la transmisión de datos es unidireccional, solo se puede mandar información en una dirección. Las líneas simplex también se llaman solo de recepción, solo de transmisión o solo en un sentido. Los sistemas comerciales de televisión y radio son ejemplos simplex, ¿sí? O sea, esto es muy importante para definir un protocolo, ¿sí? Su modo de transmisión. Si es simple, quiere decir que solamente manda o solamente recibe. Por ejemplo, la radio AM, la radio FM, yo recibo la señal y la puedo escuchar, pero si yo le quiero mandar a la misma antena información, no lo puedo hacer, ¿sí? Lo mismo pasa con la televisión de cable. Solamente recibo la señal de TV, no le puedo responder, ¿sí? Eso se llama comunicación simplex. La semiduplex, ¿sí? En inglés van a tener las siglas HDX. En el modo semiduplex, la transmisión de datos es posible en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Las líneas semiduplex también se llaman líneas de dos sentidos alternas o líneas de uno de dos sentidos. La radio de banda civil es un ejemplo de transmisión semiduplex. Otro ejemplo, para que se tenga más claro, es por ejemplo la comunicación que tienen por handy los policías, ¿sí? Donde se mandan un dato, algunos códigos que usan ellos, ¿sí? Apretando un botón, y cuando dejan de hablar tienen que soltar el botón, liberando la banda, y que digamos en el otro lado le pueden responder. Es decir, tanto hay comunicación en ambos sentidos, o sea, uno habla y el otro le puede responder, pero no al mismo tiempo como fuere una comunicación por teléfono común, ¿sí? Después la duplex. En el modo duplex las transmisiones se hacen en forma simultánea en ambas direcciones, pero deben ser entre las mismas dos estaciones. Las líneas duplex también se llaman de dos sentidos simultáneos o en ambos sentidos. Un sistema telefónico normal es un ejemplo de transmisión duplex, ¿sí? Y esto lo que dije recién, porque se está mandando tanto de un lado o del otro información y al mismo tiempo. Y por último, el duplex total, ¿sí? En este modo es posible la transmisión en ambas direcciones al mismo tiempo, pero no entre las mismas dos estaciones. Es decir, una estación transmite a una segunda estación y recibe al mismo tiempo de una tercera
el modo F barra FDX solo es posible en circuitos de varios puntos. El sistema postal de los Estados Unidos es un ejemplo de transmisión duplex total general. Varios ejemplos que les puedo dar. Hoy en día tenemos las videollamadas por WhatsApp o el Zoom, ¿sí? O lo que fuere, donde yo estoy transmitiendo y recibiendo información de varios destinatarios, ¿sí? Y los otros destinatarios hacen lo mismo. Eso es posible porque el Ethernet, ¿sí? Que es el protocolo, digamos, por excelencia de internet que usamos, tiene una transmisión duplex total. Ahora, comparación de la operación con 2 y con 4 hilos. ¿Sí? Esto también es muy importante. Esto ya hablando de la comunicación. Si acá yo tengo, ponerle una estación 1, estación 2, dispositivo 1, dispositivo 2, ¿sí? Donde si yo tengo solamente 2 hilos, uno, el negro lo puedo tomar como masa o referencia y el otro lo puedo tomar como donde va la información, el positivo, ¿sí? Cuando tengo de 2 hilos solamente puedo mandar en las configuraciones simples, half duplex o duplex, y esto es porque digamos hay una sola línea para transmitir. Distinto es cuando yo tengo 4 hilos, donde 4 hilos quiere decir que tengo 2 canales, ¿sí? Tengo 2 masas y 2 positivos diferentes, ¿sí? O sea, un canal no solamente quiere decir que sea un canal de ida y uno de vuelta, sino que digamos se pueden alternar. El Ethernet usa esto, ¿sí? Digamos en realidad usa 8 pares, no nos vamos a meter casi cada par, pero digamos usa, digamos, una configuración de 4 hilos. Y finalmente llegamos a lo que es la famosa UART, ¿sí? Que sus siglas quieren decir receptor transmisor asíncrono universal, ¿sí? Recuerdan lo que era síncrono y asíncrono. Asíncrono era que no dependía de un clock, ¿sí? Y síncrono o sincrónico dependía de un clock, ¿sí? Tanto la PC como todos los microcontroladores que cuentan con canales de comunicación, porque no todos cuentan, tienen una UART, ¿sí? Y el objetivo o el trabajo de esta UART es hacer la conversión de datos de serie a paralelo y de paralelo a serie, ¿sí? O sea, tiene algunos registros de desplazamientos, detectar errores insertando y comprobando los bits de paridad, ¿sí? Que después vamos a ver qué es el bit de paridad, pero en otros videos vimos que muchos protocolos necesitan de usar la comprobación de errores para ver si se envió bien o se envió mal, y insertar y detectar los bits de arranque y de paro. Esto es para controlar el flujo de información, digamos, empiezo a mandar información y termino de mandar información. Después tenemos una variante que es la USRT, que es el receptor de transmisión asíncrono universal, que digamos hace casi lo mismo, convierte datos de serie a paralelo y paralelo a serie, detecta error insertando y comprobando los bits de paridad, pero inserta y detecta los caracteres sin. Es decir, en las transmisiones síncronas se usan caracteres para primeramente igualar los relojes, o sea que todos transmiten a la misma velocidad, ¿sí? Y después usan lo mismo para, digamos, arrancar la transmisión. O sea, sería como el bit de paro y de finalización. Se usan caracteres, por ejemplo el SIM, ¿sí? Que es una combinación de unos y ceros específica. Ahora vamos a ver bien esta parte. Esta parte la vamos a ver justamente en lo que son los códigos de comunicación de datos. Un código de comunicación de datos son secuencias predeterminadas de bits para codificar caracteres y símbolos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo mande datos en binario no quiere decir que represente justamente lo que significa de binario a decimal. ¿Sí? Si yo estoy mandando números de 1 a 10, está todo bien, pero si ya quiero mandar letras, digamos, no hay, a no ser que sea A, B, C, D,
E o F, que son, digamos, en hexadecimal. No tengo cómo identificar si es, por ejemplo, una H. ¿Sí? Para eso están las codificaciones. Codificaciones justamente darle a una combinación específica de unos y ceros, darle una referencia, ¿sí? O decir esto significa la letra H. Y eso lo hace, por ejemplo, tenemos códigos de barra, o hay otro código EBCD que se usa muchísimo, pero el que más se usa y seguramente lo conocen es el código ASCII. ¿Sí? Si ven el código ASCII tengo acá tengo una partecita, ¿no? Porque el código ASCII es bastante extenso, es un pedacito de la tabla nada más. Tengo todas las letras A, B, C, D. Tienes letras mayúsculas, minúsculas, tiene símbolos como arroba, signo de admiración, de pregunta, numeral, ¿sí? O sea, todo lo que se les ocurra. Tiene una combinación específica. Acá está la combinación de bits, que significa, por ejemplo, la letra C, y que en hexadecimal es el número 43. También tenemos algunas, algunas combinaciones que significan otras cosas. Por ejemplo, el que le hablaba hace poquito, el carácter sin. O sea, este es el carácter sin quiere decir de sincronización. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo una clasificación de los caracteres, ¿sí? Tengo primeramente los caracteres alfanuméricos, es decir, las letras, los números y los signos de admiración, el arroba, numeral, más, menos, por, todo lo que se le ocurra. Se entornan en lo que son los caracteres alfanuméricos. Después tengo dentro del código ASCII lo que son los caracteres de control gráfico. Esto quiere decir que me controlan lo que yo escribo, ¿sí? O estoy leyendo, por ejemplo, el tabulador vertical, quitar mayúsculas, poner mayúsculas, ¿sí? Tabulador horizontal, ¿sí? Nuevo renglón. O sea, todo lo que me modifique gráficamente, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, la barra espaciadora, el borrar, el enter, ¿sí? Todas esas cosas de control gráfico. Y por último tenemos los caracteres de control de datos, que justamente me controlan el flujo de datos, que esto no lo puedo ver, ¿sí? O sea, no puedo ver en pantalla estos datos, a diferencia de los alfanuméricos y los de control gráfico, pero sí funciona internamente y me controla que para que estos datos, digamos, lleguen bien, ¿sí? Y no haya errores. Lo más común es, como había dicho, el de sincronización. Algunos por ahí que conozcan en otro video el NAK, reconocimiento negativo o no asentamiento. Acá tengo el SYN, de síncrono o sincronización. Acá tengo el ACK, que es el asentamiento, que este sí se usaba en Ethernet, también se usa protocolos como el I²C. Inicio de encabezado, inicio de texto, fin de transmisión, ¿sí? Pregunta, ¿sí? O sea, van controlando mi transmisión. Es decir, que el código ASCII no me resuelve solamente cómo mandar letras y números, sino también que me resuelve directamente cómo transmitir esa información y que me llegue de forma segura. Ahora, hablando de forma segura de mandar o de establecer una transmisión, están lo que se llaman los control de errores, ¿sí? Que se dividen en dos cosas, ¿sí? Obviamente es primero en detectar el error, o sea, cómo saber si hay un error, y la segunda es justamente corregir ese error, ¿sí? Hay varios protocolos de cada cosa, voy a ver los más importantes, los que más se usan, ¿sí? La redundancia es algo bastante fácil. La redundancia implica la transmisión de un carácter dos veces, ¿sí? O sea, el que está recibiendo, si no recibe el carácter dos veces, puede determinar o detectar que hay un error, ¿sí? Es bastante fácil, pero obviamente tarda el doble en transmitir la misma información porque está mandando todo dos veces. Otra forma es la suma de comprobación, ¿sí? Mientras se transmiten los datos, cada carácter se suma con una suma acumulada de los que se transmitieron antes. Cuando se llega al final del mensaje, el sumador ha acumulado la suma de todos los caracteres que hay en el mensaje que se acaba de mandar. El byte menos significativo de esta suma
se agrega al final del mensaje y se transmite, ¿sí? Es bastante fácil. Por ejemplo, si yo mando este mensaje, esta palabra suma de comprobación, ¿sí? 2 puntos. Sabemos que cada carácter, la S mayúscula, la U, la M, la A, ¿sí? Representan un código binario en ASCII, ¿sí? Por lo tanto un número en hexadecimal, ¿sí? Yo voy sumando, ¿sí? La representación de todos los números decimales de cada letra y el espacio también, ¿sí? Porque el espacio es un carácter de control gráfico. Voy sumando todos y al último me da un número y mando solamente el byte menos significativo, ¿sí? También se lo mando a lo último. Entonces el que recibe hace exactamente lo mismo, ¿sí? Suma todo y compara. Si el byte, ¿sí? De suma de comprobación es igual al que yo tengo, entonces no hay ningún error de transmisión. Si no es igual, le va a comunicar que hay un error de comunicación o el dato que me acaba de mandar ocurrió un error. El más básico de todos es el de paridad. El de paridad es el que usa, por ejemplo, RS232, que es la comunicación serie básica de la PC. Y este me dice que la cantidad de unos, ¿sí? Tiene que ser par o impar, depende cómo lo elija yo. Por ejemplo, yo tengo acá un dato cualquiera, 1100, 1100. Si creo que la paridad sea par, a lo último le añado el bit de paridad, ¿sí? Como acá ya la cantidad de 1 era par, 1, 1, 1, 1 son 4, 4 es par, entonces el bit de paridad es 0, ¿sí? O sea, me mantiene la paridad de los 1. En cambio, si yo quiero que el bit de paridad sea impar, ¿sí? Para el mismo dato, le agrego un 1, así yo tengo en vez de 4, 5 unos, entonces ahí tengo, digamos, reflejada la paridad impar. Lo que hace el receptor para controlar, tengo en realidad dos circuitos, es bastante fácil, se hace con una XOR, ¿sí? La XOR se acuerda que comparaba los datos, es decir, me da un 1 o un 0 dependiendo si eran iguales o eran distintos, ¿sí? Esto es lo que como laburo internamente, ¿no? Pero nosotros lo vamos a resolver mediante programación, justamente preguntando si es un o contando la cantidad de unos y ceros. Después tenemos algo un poco más complicado, que es la comprobación de redundancia vertical y horizontal, que es justamente la paridad, pero digamos en forma horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos vertical, quiere decir que tengo la paridad de todo el mensaje entero, y cuando digo horizontal quiere decir que tengo, digamos, la paridad de cada carácter. En realidad es al revés, pero pues se puede ver acá, por ejemplo, para la letra T, que tengo todos los bits, ¿sí? Puede ser 7 o 8 bits, ¿sí? Y el bit número 7 o el 8 es el bit de paridad de todo el dato, ¿sí? O sea, yo tengo todas las paridades de cada carácter, incluso del espacio, ¿sí? Y por último también tengo la paridad de todo el mensaje, ¿sí? Es otra forma por ahí un poco más complicada, pero también que se usa bastante. Y la última es la comprobación de redundancia cíclica, que es probablemente el esquema más confiable de detección de errores. Acá está comentado que detecta el 99,95% de los errores de transmisión, ¿sí? O sea, es muy confiable. Es el que usa justamente el protocolo Ethernet, ¿sí? En realidad usa varios, también la suma de comprobación también la usa, pero digamos este es el más confiable, es un poquito bastante más complicado, ¿sí? No lo vamos a ver, lo pueden buscar, lo pueden identificar, se hace con también con XOR, ¿sí? Con polinomios. Es medio complicado, pero digamos, para que lo tengan en cuenta de que se usa, ¿sí? Las siglas son CRC, ¿sí?
por ahí en alguna computadora le habrá saltado, por ejemplo, el error de CRC cuando quieren copiar un CD de algún jueguito a la computadora y no lo deja, te salta error de redundancia cíclica, que justamente tiene que ver con esto. Después tenemos por último la corrección de errores. ¿Sí? Tenemos una que lo vamos a nombrar, que es justamente el código Hamming, ¿sí? Que usa todo un proceso con puertas lógicas para detectar si hay un error. También lo malo de esto que se transmite, ¿sí? un byte de Hamming y hace un poco más, digamos, extensa la transmisión, ¿sí? Pero digamos, no solo detecta, sino que corrige el error, ¿sí? O sea, tiene sus ventajas y sus ventajas. Pero el más usado es obviamente la retransmisión. Quiere decir que si yo detecté un error, se lo comunico al que me transmitió el dato y ese me retransmite directamente el dato que yo detecté el error. ¿Sí? Eso, digamos, es lo más básico que hay. Ahora, ya llegando al formato de datos síncronos, que es lo más jugoso, digo yo, tenemos toda la estructura de datos. ¿Sí? Si se fijan acá, tengo los bytes o los bits, ¿sí? El menos significativo al más significativo. ¿Sí? Después tengo lo que son los bits de paro, de paridad y el bit de arranque. ¿Sí? Esto se manda, ¿sí? De derecha a izquierda, o sea, yo lo primero que mando va a ser el bit de arranque. ¿Sí? Esto es hablando de el protocolo, por ejemplo, RS232. ¿Sí? El bit de arranque en este caso es poner un 0. Eso quiere decir que la línea está siempre en 1. ¿Sí? Se llama línea inactiva. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y cuando yo quiero empezar a arrancar, mando o pongo la línea a 0. ¿Sí? Una vez que pongo la línea a 0, ese se toma como el bit de arranque. Empiezo a mandar los datos. Empiezo siempre por el bit menos significativo. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, 5, 6. Y en algunos también bit 7. ¿Sí? Si mandamos 8 bits, ¿sí? Te da la posibilidad este protocolo de mandar de 7 u 8 bits. ¿Sí? El bit de paridad, que puede estar o no, o sea, no es obligatorio usar el bit de paridad. Si se usa bit de paridad puede ser par o impar, eso se puede elegir. Y el bit de paro o de finalización de la transmisión, que se puede usar 1, 1,5 o 2. Cuando digo 1,5 es que va a durar un bit y medio, ¿sí? De la duración de cada bit. Acá tengo un ejemplo, a ver si lo acerco un poco. ¿Sí? Acá se está mandando la información, o sea, la palabra data. ¿Sí? Esto está al revés de como lo vimos recién, o sea, de izquierda a derecha. Estos unos que están acá, ¿sí? Quiere decir que la línea está inactiva. ¿Sí? O sea, por defecto se deja la línea en 1. Cuando quiero transmitir, se pone la línea 0. ¿Sí? O sea, se pone masa y se empiezan a mandar los datos. ¿Sí? El bit de paro, en este caso son 2. De vuelta arranco y mando el dato A. Acá fíjense que la línea quedó inactiva un tiempo aleatorio. ¿Sí? Esto obviamente refleja que es una transmisión asíncrona. ¿Sí? Esto quiere decir que yo mando cuando yo tengo ganas, no quiere decir que tengo que estar mandando siempre datos. Después de vuelta el inicio y empiezo a mandar el dato T. Lo tengo en este caso paridad. Paro, de vuelta a inicio. ¿Sí? O sea, es la estructura de la comunicación, que en este caso es la más básica de todas. ¿Sí? Y esto nos va a permitir entender comunicaciones más complicadas. ¿Sí? Esto siempre tenemos una forma básica de comunicación y después se va complicando hasta llegar, por ejemplo, a lo que tenemos el Ethernet, que sabemos que digamos es una de las más complicadas. No sé si la más complicada, porque hay muchísimas. ¿Sí? Alguna diferencia que podemos notar, por ejemplo,
con lo que es la transmisión síncrona, que no tenemos un bit de inicio, sino que tenemos un byte de inicio, que era el sync, ¿sí? El sync, el leot, ¿sí? Todos esos caracteres son caracteres que se van a mandar y me van a controlar el flujo, que no lo vamos a ver, pero con esos bytes o esos datos yo voy estructurando, ¿sí? Toda mi transmisión, ¿sí? O sea, son dos formas de transmitir, y de vuelta la más básica es la asíncrona, ¿sí? La que vamos a usar nosotros, y eso nos va a permitir manejar protocolos. Primero el RC232, ¿sí? Que es el que usa la PC, si vemos el puerto serial, no el USB, que también es serial, pero no hay uno bastante más básico que usa esta estructura. Esta es la estructura del RC232, ¿sí? También usa la misma estructura el SPI, ¿sí? Pero con la diferencia que el RC232 es punto a punto, es decir, yo puedo comunicar solamente o dos computadoras, o una computadora y un microcontrolador, ¿sí? El SPI, si bien usa el mismo formato de datos, yo puedo comunicar, digamos, lo que se llama un maestro con varios esclavos, o sea, una computadora con varios microcontroladores, o un micro con varios micros o computadoras, ¿sí? Y el I4C, digamos, es un poco más complicado, ¿sí? Usa cosas como ACK y NAK, usa topología bus, ¿sí? Pero bueno, de a poco vamos a ir viendo, y en otros videos, cada protocolo, ¿sí? Primero vamos a arrancar obviamente por el RC232, que cada uno es todo un protocolo completo. Cuando hablamos de protocolo, estamos hablando justamente de todo un conjunto de reglas, ¿sí? Que marcan cómo se maneja, digamos, esta transmisión. Por ejemplo, el RC232 tiene sus voltajes específicos, ¿sí? Tiene su formato de datos específico, que es este, que ya lo sabemos. El SPI tiene otro, ¿sí? También dentro de lo que marca su protocolo, dice qué topología va a usar, cómo se conecta, cuánto, o si es multipunto como SPI, cuántos puedo conectar, ¿sí? O sea, un montón de reglas que enmarcan y me dicen que si vos seguís estas reglas, tu comunicación, digamos, va a salir correctamente. Bueno, este video llegó al fin. Después vamos a empezar ya con esto podemos empezar a manejar los protocolos y empezar a hacer muchísimas cosas que nos permite las transmisiones de datos, como comunicar muchísimos módulos o mandar una información que yo estoy recibiendo de un sensor, por ejemplo, se la mando a una computadora o a un celular o a un PLC o a lo que yo quiera. Así que espero que se haya entendido y nos vemos en otro video.